StoryCube recibimos a Hagar Sehili. En 2010 en Estrasburgo, su hermana Ahlam fue asesinada por su esposo, pero no fue una tragedia inesperada. La víspera de su muerte, Ahlam fue a la comisaría. Tenía una carta oficial, pruebas y amenazas de muerte documentadas. Un oficial de policía judicial la atiende, la escucha y la envía de regreso, sin informe ni denuncia. Antes de irse, Ahlam pregunta, ¿y si me pasa algo? Él responde, diga que es culpa de la policía. Al día siguiente, Ahlam es asesinada. Hagar recibe la noticia de noche y lo sabe antes de que se lo confirmen. En la morgue, le promete a su hermana encontrar al policía responsable y criar a su hijo como propio. 11 años de trámites y mentiras, de expedientes perdidos y denuncias inexistentes. ¿Por qué el Estado mintió tanto tiempo? ¿Qué ocurrió en esa comisaría? ¿Hasta dónde llega una hermana por justicia? Esta noche, ella revela todo, el último día de Ahlam, palabras inolvidables y su lucha contra un sistema que debía protegerla. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para escuchar la historia de una mujer que luchó durante 11 años para que la muerte de su hermana no quedara impune. Bienvenidos a StoryCube. El techo y paredes estaban cubiertos de la sangre de mi madre. Cerró los cerrojos, se volteó y preguntó, ¿dónde está mi hija? Y el primer, segundo, tercer martillazo en la cabeza, no sé cuántos recibió, sacó un cuchillo de su cintura. Pero cuando vi el cuchillo, la hoja era enorme. Entonces empezó a apuñalarla. Mi mamá gritaba tan fuerte que los vecinos intentaron tumbar la puerta. Había de todo en la bañera. Entonces empezó a quitar la sillita, las cobijas y metió la mano en el agua y tocó a mi hermana. Hola a todos. Hoy en StoryCube recibimos a Jagger. Es una mujer que vivió una historia absolutamente aterradora. Van a ver, de verdad es escalofriante. Y hoy ella nos va a contar con lujo de detalles qué fue lo que vivió, o más bien lo que vivió su hermana. Jagger, bienvenida a StoryCube. ¿Cómo estás? Gracias, estoy bien. Lo que te propongo antes de entrar en el tema principal es que quizás nos cuentes un poco sobre el contexto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo empieza todo esto? Somos 3 hermanos. Un hermano mayor tenía una hermana mayor llamada Ahlam y yo soy la menor. Con mi hermana éramos muy unidas. Cada una tenía su propio cuarto, pero yo siempre me metía en su cama. Fuimos juntas a la escuela, a la secundaria. Bueno, después cada una se fue a una preparatoria diferente, pero incluso de adultas yo fui la primera en casarme, la primera en tener hijos. Me mudé de Estrasburgo a Niza, pero nos llamábamos todos los días. Siempre fui muy unida a mi hermana. ¿Y cómo se construye esa relación con el tiempo? ¿Cómo evoluciona? ¿Siguen siendo tan unidas? ¿Cuál es un poco la continuación de los acontecimientos? De hecho, siempre fui muy protectora con mi hermana porque ella tenía una discapacidad, era hemipléjica y epiléptica. Aunque yo era la hermana menor, era la que peleaba si alguien tenía la mala suerte de burlarse de mi hermana. Para los que no saben, ¿la primera enfermedad qué es, concretamente? La hemiplegia, de hecho, cuando nació mi hermana tenía toda su mitad izquierda paralizada, no completamente paralizada. Pero bueno, eso se debió a un error cuando mi mamá dio a luz a mi hermana. El anestesiólogo cometió un error de dosificación. Y entonces mi hermana absorbió el anestésico y al nacer terminó con epilepsia y hemiplegia. Y entonces crecen así, juntas, muy unidas. ¿Cómo empieza esta historia al final? Para que la gente entienda bien lo que va a pasar después. ¿Qué sucede? ¿Qué es, quizá, las primeras señales o las primeras cosas que pasan en realidad? En realidad, entonces, yo me caso, tengo hijos. Después, mi hermana se casa en 2008. Yo acababa de dar a luz, así que no asisto a la boda de mi hermana. Ella se casa en Túnez, así que no puedo viajar. Ya que se casó 10 días antes de que yo diera a luz, ella quería posponer su boda, pero le dije, no, cásate y luego vendrás a verme a Niza. Así que eso fue lo que hizo y yo estaba muy feliz por ella, ya que estaba enamorada. Para mí todo estaba bien, nos llamábamos todos los días. Ella vino a verme después de su boda en Túnez. Vino a verme a Niza para ver a su sobrino. Bueno, después ella iba y venía. Cuando ella viene a verte, ¿tú notas cosas un poco especiales? ¿Ya o tú? Absolutamente no. Aparte de que está en su nube, feliz, enamorada y para mí todo está bien. Ella viajaba de Estrasburgo a Túnez para ver a su esposo, que vivía allá, y luego lo trajo por reunificación familiar. Durante los trámites, ella se embarazó y dio a luz en febrero de 2010. Entonces, ¿en qué país sucede esto en ese momento?
El parto en Francia, en Estrasburgo. Ella tuvo a su hijo en Estrasburgo el 11 de febrero de 2010 y su esposo llegó a Francia el 5 de marzo de 2010. Ni siquiera un mes después de su parto, y aparentemente no iba nada bien. Había violencia, había amenazas de muerte, yo no sabía nada. Sin embargo, hablaba con mi hermana todas las noches por teléfono y no sabía nada. Ella nunca me dijo nada. ¿Quiénes fueron las primeras personas que notaron algo? Mis papás vivían a 2 minutos de su casa, así que siempre estaban enterados. El 16 de abril de 2010, mi hermana se fue, acompañada de mi mamá, a la prefectura para detener la regularización de los papeles de su esposo, que acababa de llegar a Francia. Porque él vino por una reagrupación familiar, todavía había trámites que hacer en territorio francés. ¿Por qué lo hace? ¿Quiere que su esposo no venga al final o qué? Él ya estaba aquí, y ella quiere que se vaya. Sí, porque aparentemente él era violento con ella. Violencia física, psicológica, amenazas de muerte. Ella acude al servicio de extranjeros y explica su situación. La mujer del servicio de extranjeros considera la situación tan peligrosa que le pide redactar una carta explicando lo que sufre. Ella habla de las amenazas de muerte. Dice que su esposo le roba su medicamento para la epilepsia para drogarse con él. El Valium, en este caso, dice que él la amenaza con quemarla viva si ella lo hace regresar a Túnez. Que él la golpea, que ella no puede dormir porque tiene miedo de que él la mate, que él amenaza con llevarse al niño y pasar por varios países de Europa para huir con él. La señora de extranjeros le fotocopia la carta, la sella y le pide ir a la comisaría central de Estrasburgo y ella va. Siempre acompañada de mi mamá. Mi hermana queda registrada en recepción al escanear su identificación. Se sabe que ella llega alrededor de las 10:15 o 10:30 de la mañana, creo que a las 10:19 según el informe. Después no hay acta circunstanciada ni denuncia. Y después sabremos, gracias a la presencia de mi mamá, por qué no hubo seguimiento después del paso de mi hermana por la comisaría central. ¿Cuál es la continuación de los acontecimientos? De hecho, yo me entero de todo después porque el día que me entero de la muerte de mi hermana no entiendo. Hago una crisis de histeria, me golpeo la cabeza contra el suelo, salto. Recibí esa famosa llamada que todo el mundo teme, que no le deseo a nadie. Es la amiga de la familia que vivía junto a la casa de mi hermana y me pregunta por mis papás y mi hermana. Le digo, yo estoy en Niza, tú eres la vecina de mi hermana, así que no entiendo. Ella intenta colgar y le digo, no. Le digo, tía, ¿qué pasa? Ya de por sí no sueles llamarme, y mucho menos para preguntarme por mis papás y mi hermana. Entonces, ¿qué está pasando? Ella me dice, no, nada. Al insistir, agrega que está en el trabajo y su vecina la llamó porque había bomberos, policía y ambulancia en el edificio de mi hermana. Y que, al parecer, un tunecino habría matado a su esposa. Y que la familia, el apellido de la víctima es Sehili. Y ahí el mundo se me viene abajo, me tiro al suelo, mi teléfono se cae. Estaba con mis hijos que tenían 7 años y 1 año y medio. Estábamos a punto de salir, tenía que llevarlos a comer afuera y al cine. Era un sábado y mi ex esposo me estaba esperando. Bueno, nos estaba esperando abajo en el coche. Pero no bajé. Y cuando él tocó el timbre, mi hija le dijo, papá, sube, mamá está en el suelo. Grité todo lo que pude gritar y solo tenía una frase en la boca. Alam está muerta, él la mató. Alam está muerta, él la mató. ¿Qué pasa después? Después me lancé sobre mi teléfono. Debí haber llamado a unas 30 personas, no lo recuerdo. Llamé a todo el mundo, llamé a la mejor amiga de mi mamá, que es vecina de mi mamá. Cuando vio en el estado en que estaba, intentó calmarme, me dijo, no, Alam, ella está con mi hija. Están de compras en el centro. Entonces había una parte de mí que quería creerlo, así que me calmé, y la otra parte me decía, no, realmente pasó. Pero miré a mi ex esposo y le dije, está bien, soy Ahlam, podemos irnos, pero él me dijo, no, nos vamos a quedar. En realidad, él llamó a la mejor amiga de mi mamá, quien le dijo, es cierto, pero no se lo digas, está perdiendo la cabeza hablando de mí. Por ahora no se lo digas. Y entonces me calmé. Las personas a las que llamé vinieron. Me encontré con unas 10 personas en la casa hasta que mi mamá me llamó. La mejor amiga de mi mamá me dijo, cuando regresen, mi hija y Ahlam, te llamo.
pero en realidad ella estaba en urgencias con mi mamá, porque yo no sabía que ella estaba con mi mamá. Eso es, en realidad, tú no sabes lo que... Ah, sí, no, pero yo no sabía nada. Yo me voy enterando de todo poco a poco y por eso paso de un shock a otro. Vuelvo a ver el número de la mejor amiga de mi mamá y pienso, Alam y su hija ya volvieron de las compras. Pero tengo a mi mamá al teléfono que está gritando y me dice, tu hermana está muerta, él la mató. Y ahí grito aún más fuerte, me tiro al suelo, me golpeo la cabeza contra las paredes. Estaba fuera de control, realmente fuera de control. Y a las 2 de la mañana decidimos salir a la carretera con mi ex esposo y su tío. Nos fuimos a Estrasburgo, pasamos toda la noche en la carretera. Sentía que me ocultaban cosas, que mi ex esposo sabía algo que yo no. Puse de pretexto ir al baño antes de llegar a casa de mis padres. Nos detenemos en un área de descanso y compro el ADN Dernières Nouvelles d'Alsace. Y en la primera página mata a su esposa antes de tirarse por la ventana o algo así. En la primera página con el SAMU. Y de hecho, por más que leía, parecía que no podía leer. O sea, leía, pero no entendía lo que leía. Así que tuve que leer la misma frase como 10 veces cada vez. Y hablaban de la sexagenaria. Hablaban de mi mamá que había sido atacada. Yo pensaba, ¿pero de quién hablan? ¿La sexagenaria? ¿Pero de quién hablan? Veo a mi ex esposo y le pregunto, ¿hablan de la sexagenaria? Él solo me miraba, sin responder. Él sabía que mi mamá había sido atacada, pero no me respondía. Y ahí es cuando entiendo que mi mamá está en el hospital, que había sido atacada. Y yo, cuando salgo de Niza, en mi cabeza, mi hermana está muerta, su esposo está muerto, mi sobrino también, el bebé mío. Para mí es eso. Mi hermana y su esposo murieron. Mi mamá fue atacada, yo no lo sabía y el pequeño está bien, aunque pensé que había muerto. Entonces todo eso lo me entero por el periódico. Llego a la casa de mis papás, vivimos en un barrio de casas, el barrio lleno de gente. Creo que había 500 personas en el barrio, la casa llena. Entonces llego yo, prácticamente ya no veía nada. Pasé todo el camino llorando, tenía como un velo. Saludé a algunas personas, ni siquiera me acuerdo. De hecho, creo que mi cerebro se cerró completamente con la noticia y por eso tengo muchas lagunas de memoria. Hay cosas que hice como las llamadas telefónicas, de las que no tengo ningún recuerdo de haber hecho esas llamadas. Y sin embargo, hice más de 30 llamadas, pero mi cerebro se bloqueó. Entonces mi papá ya había salido de urgencias, así que yo llego y mi papá me recibe junto con los vecinos y amigos, las cientos de personas que estaban ahí. Entonces en la tarde voy con mi ex esposo a sacar a mi mamá de urgencias, así que veo a mi mamá con cientos de puntos de sutura. Tenía vendajes por todas partes. No había podido declarar ante la policía, así que al día siguiente llevo a mi mamá a la comisaría para que pueda declarar. Y es ahí donde me entero de todo. Entonces, a mí me interrogaron por separado. No sé, no estoy enterada, no hay nada. Yo no sabía nada. Aunque es increíble que una pueda estar tan cerca de una persona y no saber nada a ese grado. Cuando fui al interrogatorio de mi mamá, por suerte estaba sentada, casi me da un derrame cerebral. Ahí me entero de todo, que mi hermana sufre violencia física, psicológica y amenazas de muerte. Leo la carta que escribió antes de fallecer, yo. ¿Qué hay en esa carta, por ejemplo? Ella afirma que él le roba su medicamento para la epilepsia, la amenaza de muerte, con quemarla viva y la golpea. Entonces ella escribió una carta el día anterior donde puso eso. En la prefectura. Carajo, es una locura. Y es ahí donde me entero de todo. Que mi mamá ya lo sabía. Me pregunto, ¿por qué soy la única que no lo sabía? Casi le reprochaba a mi hermana que no me lo hubiera dicho. Le reprochaba a mi mamá, a mi papá, le reprochaba a todo el mundo. Estaba enojadísima. Después regresamos, voy a la morgue. ¿En algún momento te enteras de lo que realmente pasó esa noche? ¿Qué hizo, por ejemplo, el tipo, cronológicamente? ¿Qué hizo exactamente? ¿Cómo se desarrolló esa noche? Es por la tarde, en el informe. Después solo puedes suponer. ¿Sabes? Cuando se cierran las puertas de una casa, solo puedes imaginar lo que pasó. Creo que debieron, porque la noche anterior cuando la llamé, porque te dije, la llamo todas las noches. La noche anterior cuando la llamé, ella estaba discutiendo con él. Yo lo supe porque conozco a mi hermana y ella me respondía solo con sí, no, sí, no. Entonces le dije, ¿hay problemas entre ustedes? Ella me dice, sí. Le dije, ¿él está ahí contigo? Ella me dice, sí. Entonces le dije, bueno, pásamelo. Yo no tenía ninguna afinidad con él. Lo vi 2 veces en mi vida. Una vez en casa de mis papás en Túnez, que habían organizado una carne asada.
Y yo, aparte de decirle hola y adiós, no le hablé. No sé, él me repelía. Es una sensación, no conectaba con él, no sé por qué, nunca conecté con él. Así que, aparte de hola y adiós, esa noche no escuchó nada de mí. Pasé la noche con mi hermano, mi cuñada, mi hermana, mis papás, los niños, pero con él no, como dicen, ni lo pelaba. Y otra vez cuando se le olvidó su anillo de bodas en casa de mi abuela con su pantalón de mezclilla y yo se lo llevé porque venía de casa de mi abuela. Ni siquiera me bajé del coche. Ok, sí. Se lo dimos junto a la carretera, yo no salí del coche. ¿Y entonces qué supone que pasó en ese momento? Bueno, creo que debió decirle que la noche anterior fue a la comisaría para hacer que él se fuera. Y que él debió perder la cabeza. Y que la mató. Él destrozó a mi hermana. Como médico forense, al ir a verla no me dejaban pasar. Llegué tras la autopsia. Abrió la puerta, asomó la cabeza. El oficial de la Policía Judicial de Criminalística nos llevó de regreso. Miró a mi exesposo y le dijo, ¿no quiere entrar? Primero para ver si lo va a soportar. Jalé la puerta, lo empujé al pobre. Dije, no, yo entro a ver a mi hermana. Mi hermana murió por 3 causas diferentes. ¿Cuáles son las...? Falleció por hemorragia interna, estrangulamiento y ahogamiento. Fui a su departamento después de su muerte. Se suponía que iría a Estrasburgo una semana después, durante las vacaciones escolares, para ver a Saif, mi sobrino, a quien no veía desde hace 2 meses. ¿De 2 meses entonces es eso? Tenía 2 meses. Las vacaciones escolares eran en una semana y planeaba sorprenderlos llevando a los niños a ver a mi sobrino, etc. Entonces fui a visitar el departamento de mi hermana después de su fallecimiento. Tienes el baño con la tina y hay un borde de cerámica. En mi opinión, él debió haberla arrojado contra el borde de la tina. Revisé el informe de autopsia de mi hermana. Ella tiene toda una fila de costillas fracturadas. Una de esas costillas perforó el hígado, de ahí la hemorragia interna. Pero para fracturar costillas hay que hacerlo con fuerza. Ni siquiera me atrevo a imaginar el dolor que sintió mi hermana. Después, él la estranguló y la ahogó en la bañera, en agua caliente, además. Así que me enteré del ahogamiento por el periódico, porque el DNA estuvo siguiendo el caso de cerca. Publicaban novedades todos los días y el ahogamiento, me enteré de eso por el periódico, porque yo estaba enterada de la hemorragia interna y de la estrangulación, pero no del ahogamiento. Así que ella todavía estaba viva cuando estaba en la bañera. ¿Y él después qué hace? ¿Cómo fue que su mamá pudo resultar herida? O sea, ¿qué es lo que...? Entonces mi mamá se fue de compras en la mañana con mi papá. Como no podía comunicarse con mi hermana, dejó que mi papá descargara el coche. Como vivía a 2 minutos de la casa de mi hermana, le dijo, te dejo descargando el coche, iré a ver a Ahlam. Fue, tocó el timbre, él abrió y ella subió. Ella vivía en el 6º piso. Él cerró los 4 cerrojos y ella preguntó, ¿dónde está mi hija? Él respondió, en la habitación. Al entrar, la cocina está enfrente y al lado hay un pasillo pequeño. Entonces el baño está ahí y el cuarto de mi hermana por allá. Y tienes que pasar por un pasillito, en realidad, estrecho. Ella entra, ve a Saif en body sobre la cama y el armario tirado en el suelo. Sabiendo que mi hermana es maniática, se voltea y le dice, ¿dónde está mi hija? Y el primer martillazo en la cabeza, segundo, tercero, no sé cuántos martillazos recibió. Vi las fotos, fui a ver al fiscal, le pedí ver las fotos. El techo y las paredes estaban rojas de sangre, era la sangre de mi madre, y parecía que habían pintado las paredes de rojo, porque el cráneo sangra mucho. Cuando le pegó con el martillo, la sangre salpicó por todas partes. Mi mamá tenía más de 100 puntos en total, y cuando logró quitarle el martillo de las manos, él sacó un cuchillo de su cintura. Vi el cuchillo, la hoja era enorme, luego empezó a apuñalarla. Mi mamá gritaba tan fuerte que los vecinos intentaron tirar la puerta, reuniéndose en el descansillo, pero era blindada y tenía 4 cerrojos, así que no pudieron. Entonces ella logró empujarlo, fue hacia la puerta y abrió los 4 cerrojos. ¿Lo convenció de abrir la puerta? Así es. Él se levantó, la alcanzó, volvió a apuñalarla, pero ella logró abrir la puerta a los vecinos. Y la vecina de arriba entró al departamento. Según lo que dijo, él quiso ir al cuarto para buscar al niño. No sé si era para tirarse con él. Eso es lo que se dijo. La vecina ya había avanzado demasiado. De hecho, lo acorraló y él fue y se tiró por la ventana de la cocina. Cayó 6 pisos abajo. ¿Pudieron rescatar a tu mamá de inmediato? En realidad, aún no sabía dónde estaba mi hermana.
Junto con la vecina, la buscaron creyendo que se había escondido, revisando armarios, debajo de la cama y detrás del sofá. Hasta que mi mamá entró al baño y vio la sillita, unas cobijas. Había de todo en la tina. Entonces empezó a quitar la sillita, las cobijas y metió la mano en el agua y tocó a mi hermana. Tú te enteras de todo eso. ¿Y luego qué pasa? ¿Te enteras de más cosas después? Pues me enteré de eso por el informe de la investigación, me enteré de eso en la declaración de mi mamá. Yo no sabía nada. Eso fue lo que me causó 2 cánceres. El impacto fue tan grande que tuve un primer y un segundo cáncer. En 2 años perdí a mi otra mitad. Mi hermana era mi doble y mi otra mitad. ¿Ella intentó advertir antes o no? ¿Había otras señales además de tu mamá? Bueno, mis papás estaban al tanto, había una amiga de la familia que también lo sabía. Después, creo que mi hermana era tan tímida, reservada, tan discreta que no creo que lo anduviera diciendo por todos lados tampoco. ¿Ella no intentó hablar con la policía, por ejemplo, justo antes o por qué al final? Pues al salir de la prefectura ellas se fueron a la comisaría, se fueron a la comisaría. Y su identificación fue escaneada en la recepción, así que la recibió un oficial de policía judicial, pero no pasó nada, ni registro, ni denuncia. ¿Y sabemos por qué? Sí, por suerte mi mamá acompañó a mi hermana. El oficial de policía judicial que la recibió leyó la carta que mi hermana acababa de escribir a la prefectura, sellada con la fecha del mismo día en que denunciaba la violencia física, psicológica y las amenazas de muerte. Aún así tenía frente a él a una persona hemipléjica, con una discapacidad visible, por lo tanto una persona vulnerable. No se le ocurrió otra cosa que enviarla de vuelta a la comisaría de barrio, aunque ya estaba en la central, y además la de barrio estaba en obras. En ese momento no pudo denunciar. Aún en la comisaría central ella preguntó, ¿y si me pasa algo? Él la interrumpió. Le dijo, si le pasa algo usted dirá que es culpa de la policía. Y mi hermana se fue de regreso a su casa. Y al día siguiente, esa misma noche, ella... Al día siguiente fue asesinada por su esposo. Y mi mamá casi muere también. ¿Tú cuándo te enteraste de eso? ¿En qué momento? Me enteré esa misma noche, cuando la amiga de mi mamá me dijo que estaban los policías, los bomberos, el SAMU, abajo de su casa. Recibí la llamada como a las 6 de la tarde, algo así. Sí, como a las 6. ¿Cómo te sentiste al saber eso? ¿Te enojaste con la policía? ¿Hubo alguna demanda contra la policía o esa persona que no actuó? Bueno, cuando acompañé a mi mamá a la declaración, les pedí a los policías que guardaran las cámaras. Entonces, solo habían pasado unos días desde que mi hermana había fallecido. Me dijeron, sí, no se preocupe, vamos a ver quién recibió a su hermana. Porque en realidad no sabemos, qué policía o qué persona, usted. No sabemos, así que presenté una denuncia contra quien resulte responsable para encontrar al policía. Para mí era fácil. Íbamos a revisar las cámaras y era fácil, absolutamente no. Entonces, mi denuncia llamaba todas las semanas a la Oficina de Orden Penal del Tribunal de Gran Instancia de Estrasburgo para que no se olvidara, para tener noticias. Siempre me decían cada semana, es un procedimiento largo, tomará tiempo. Así fue durante 2 años y medio. Un día estaba tan cansada, pasé por muchas pruebas, tuve una fuerte depresión, intenté suicidarme, tuve 2 cánceres. Pero bueno, dije, basta, esto tiene que parar. Dije, espera, discúlpame, me mareo cuando hablo de esto. No te preocupes, tómate tu tiempo, no hay... Me vuelvo loca, llamo a mi abogada y le digo, nos constituimos como parte civil ante el decano de los jueces de instrucción. Ya basta, han pasado 2 años y medio, la prescripción es de 3, basta. El decano de los jueces de instrucción me negó la solicitud por falta de denuncia inicial. Le pregunté, ¿cómo que falta de denuncia inicial? Denuncié hace 2 años y medio. Llamo cada semana a la Oficina de Orden Penal y pregunto por novedades. Siempre me responden que pronto se tratará y que es un proceso largo. Le pregunto si puedo hacerle una pregunta y acepta. Entonces le cuestiono cuándo dejará de burlarse de mí. Ella responde pidiendo disculpas y pregunta por qué hablo así. Le digo, llevo 2 años y medio llamándole cada semana y siempre me repite que es un procedimiento largo, que se va a hacer, aunque la prescripción es de 3 años. Le digo, presenté una denuncia hace 2 años y medio. El juez de instrucción me dice que no hay ninguna denuncia, mientras usted me dice que ya estamos por terminar. Me pone en espera y luego me responde para decirme, sí, efectivamente, fue un error de tipeo. Le dije, ¿perdón? Además, siguen burlándose, así que recuerde mi nombre. Tarde o temprano lo escuchará. Cuelgo, llamo de nuevo a mi abogada y le digo,
Ahora vamos a presentar una denuncia contra el Estado con constitución de parte civil. Creo que pensó que estaba loca. Lo hizo. En total, entre el fallecimiento de mi hermana el 17 de abril de 2010 y la condena al Estado, porque logré que lo condenaran, el 17 de marzo de 2021. A un mes pasaron 11 años. Es increíble. ¿Lograste ganar contra el Estado? Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, de hecho, el Estado ya había sido condenado por falta grave en un feminicidio. Fue la abogada Steyer quien logró que condenaran al Estado. Y nunca por mal funcionamiento del servicio de justicia. Ahora, el Estado fue condenado por falta grave y mal funcionamiento del servicio público de justicia. Por primera vez... ¿Cómo se resolvió después de 11 años? Pero hubo varios aplazamientos. Tenía la sensación de haber pasado la papa caliente. Del Tribunal Penal, el decano de los jueces de instrucción que me recibió, un hombre muy empático, con quien hablé mucho, que reconoció una falta grave del Estado, pero que me dijo que el Tribunal Penal era incompetente. Entonces, pasamos al Tribunal Administrativo, que muy rápidamente dice que son incompetentes, que no son ellos. Así que pasamos al Tribunal Civil y es el Tribunal Civil el que va a pedir la opinión del fiscal del Tribunal Penal. En fin, pues tienes la impresión de que se están pasando la papa caliente. El Estado va a ser condenado, pero ¿quién los va a condenar? ¿Qué tribunal? Y fue el Tribunal Civil el que terminó condenando al Estado por falta grave y mal funcionamiento del servicio público de justicia. ¿Y qué pasa cuando es así? ¿El Estado recibe una multa? El Estado no va preso. Sí, ¿cómo funciona eso? En realidad es más simbólico que otra cosa, ¿eh? Es el Estado quien reconoce su mal funcionamiento en los servicios de justicia y porque sí hubo un mal funcionamiento. Mi hermana se presentó en una comisaría la víspera de su fallecimiento para decir que estaba amenazada de muerte, así que estaba en peligro de muerte. Y no quisieron tomarla en serio y la mataron. Eso pasa. Pasó después de mi hermana. Pasó antes de mi hermana, pasó después de mi hermana, muchas veces, desafortunadamente. Y espero, ahora el Estado fue condenado otra vez por el mal funcionamiento del servicio público de justicia. Creo que recientemente, este año, para Haditha, el caso de Haditha. Eso sirve para otras víctimas. Sí, así es. Así es, abrió una puerta a otras víctimas. A mí me costó 11 años, me costó 2 cánceres, me costó mucho tiempo. La verdad no me importa. Todos me preguntan, ¿qué obtuviste? Recibí 5.000 euros por 11 años, pero no me importa. De verdad, no apelé. Para mí le hice una promesa a mi hermana en la morgue, prometí criar a su hijo como si fuera mío. Saif tiene 15 años, vive conmigo desde los 4 meses y trato de educarlo bien. Es mi hijo, siempre digo que tengo 3 hijos, no 2. Y pues, aunque él conoce su historia, nunca le mentí. Él supo la verdadera verdad. ¿Cómo pasó todo? Una vez di una entrevista en 2011. Él siempre supo que yo no era su verdadera mamá. Tengo la foto de mi hermana en mi sala. Para él fue un accidente, pero nunca le mentí. Sobre su identidad y hasta ahora, él conserva su verdadero apellido. Está en contacto con su familia paterna, con quienes me llevo bien. En fin, eso, nunca quise que fuera educado en el odio. Entonces tiene 15 años hoy. Sí, va a cumplir 16 en febrero. ¿Y tú cómo te sientes ahora, tras 15 años? 15 años, casi 16 el próximo año. Me devasta la cantidad de feminicidios ocurridos este año. No siento que el gobierno sea consciente del dolor. De hecho, cuando hay un feminicidio, es toda una familia la que muere. No es solo una persona, es toda una familia. En mi caso, el asesino falleció. Él eligió terminar con su vida. Mi hermana no decidió terminar con la suya. Yo estuve a punto de morir de 2 cánceres. Mi mamá casi muere, casi la matan también. Él destruyó a toda una familia. Nosotras recibimos cadena perpetua. Mientras que hay asesinos, yo estuve presente. A inicios de año estuve en la Corte de Apelaciones de Colmar en el juicio por el asesinato de Yasemin Setindag en Estrasburgo en 2020 frente a sus 4 hijos. En víspera de Navidad fue condenado a 30 años en Estrasburgo, apeló y recibió la misma condena. Pero no importa, la familia está destrozada. Nos arrancan una mitad de nosotros. Nosotros recibimos cadena perpetua, una verdadera cadena perpetua. La verdadera cadena perpetua no existe en Francia. Así es, porque él sale después de 30 años. Y él retoma su vida. Ustedes nunca vuelven a ser como antes, pues.
La verdadera cadena perpetua en Francia es para las familias y víctimas que mueren para siempre. Y tu mamá, en esta historia, por cierto, ¿cómo lo superó? ¿Todavía tiene secuelas? ¿También fue difícil para ella? ¿Cuál es más o menos su punto de vista, tal vez? Pero todos estamos en modo supervivencia. No puedes volver a vivir normalmente después de eso. No es posible. ¿Y ella qué piensa de todo esto? ¿Cree que se pudo haber evitado? ¿Cree que...? Si no contesto cuando mi mamá llama, se preocupa mucho. Spielberg, en su imaginación, casi llama a la policía para saber si estoy bien o no. Sí, claro. Pues sí, ella desarrolló una angustia. La entiendo. Hay veces que le digo, mamá, si no te contesto, no pasa nada. Te voy a devolver la llamada. Es que no puedo contestarte. Pero ella desarrolló fobias y angustias. Su hija murió, ella fue quien encontró el cuerpo, casi muere. ¿Cómo quieres vivir normalmente después de eso? ¿Y Saif? Frente a todo eso, ¿él se da cuenta un poco de eso o no necesariamente? ¿O como tenía 2 meses en ese momento? Tenía 2 meses y esa noche lo llevaron a la sala de cunas. ¿Qué significa eso? La sala de cunas es el hogar de asistencia social para la infancia, para los bebés, los recién nacidos y los bebés. Menos de 2 años, creo. En las salas de cunas aceptan hasta esa edad. Él era el más pequeño, tenía 2 meses. Estuvo en la sala de cunas mientras duró la tutela que yo solicité. Llegó a casa a los 4 meses. Ok, entonces ahora, ¿él se da cuenta un poco de lo que pasó o no necesariamente? Él sabe todo. De hecho, después de mi primera entrevista que di en 2021, él estaba interno en la secundaria. Y yo tenía miedo de que encontrara mi entrevista y que se enterara de la verdadera verdad sobre lo que pasó por las redes sociales. Porque yo pensaba que iba a tener 10.000, 15.000 vistas y terminó teniendo 10 millones de vistas. Estaba muy nerviosa. Había ido a un programa de televisión. De hecho, todo se estaba saliendo de control y realmente tenía miedo de que él se enterara de la verdad, pero no por mí. Entonces hice una cita con una pedopsiquiatra en el Hospital Lemval en Niza y ahí le dijimos la verdadera verdad. Para mi sorpresa dijo, mi papá es un psicópata. No sabía que conocía esa palabra. Tenía 11 años. Miré a la pedopsiquiatra cuando Saif salió, le dije, pero está en negación, no entiende lo que le dijimos. Ella respondió, lo entiende perfectamente. Lo han rodeado de tanto amor que para él es algo común, mejor así. Sí, bueno, sí, claro. Y ya está. ¿Hay otro tema que quieras tratar en este video? ¿Algo que no mencioné o pregunté? Quizá, si tuvieras un consejo para las personas que se identifiquen con tu historia o que estén viviendo algo similar a lo que tú sobreviviste, tal vez tendrías algo que decirles o... Soy presidenta de una asociación de ayuda a víctimas de violencia conyugal y familiar y acompaño y aconsejo. Ayudo a varias víctimas en toda Francia para que salgan adelante, para que no tengan el mismo destino que mi hermana. Trato de luchar para cambiar las leyes. También soy madrina y embajadora de una asociación de mantes que se llama Las Mamás del Cielo y mi asociación se llama Asociación Ahlam. Y Las Mamás del Cielo acompaña a los huérfanos cuyo padre o madre o ambos padres han sido víctimas de una muerte violenta, como los atentados, los feminicidios o los homicidios. Soy madrina y embajadora de esta asociación y de verdad me importa mucho hablar de esta maravillosa asociación, porque su objetivo es devolverles la sonrisa a los niños, y eso es simplemente maravilloso. ¿Se puede encontrar en algún sitio como Instagram o una web? Las Mamás del Cielo en Instagram, en Facebook. Voy a ir a la gala de caridad esta noche. Increíble, excepcional. Bueno, escucha, muchísimas gracias. Solo un consejo para las víctimas. Y primero me gustaría decirles que no tengan vergüenza de ser víctimas, son víctimas. La vergüenza es del agresor, los verdugos y los progenitores de sus hijos, porque ni siquiera los llamo padres. No son ellas, las víctimas, quienes deben sentir vergüenza. Son los progenitores o progenitoras, porque también hay víctimas hombres, ¿eh? No son las víctimas quienes deben sentir vergüenza. Es el otro, los verdugos, quienes deben sentir vergüenza. Y quiero decirles a las víctimas que no están solas. Hay muchas asociaciones en toda Francia, pueden hablar de esto con amigos, con su familia, con asociaciones. Hablé de la falta de un policía. No todos los policías son iguales, no todos los gendarmes son iguales. Conozco gendarmes extraordinarios, conozco fiscales extraordinarios, jueces extraordinarios, policías extraordinarios con los que convivo y que hacen un trabajo justo, monstruo. Pero desafortunadamente mi hermana se topó con el policía equivocado en el momento equivocado, así es el destino.
Invito a las víctimas a no quedarse calladas, a hablar, a denunciar lo que viven y no están solas. Por supuesto, también pondremos tal vez algunos números de teléfono a los que puedan llamar por si acaso. El 3919, número nacional al que pueden llamar. O si no, si están en una situación de emergencia, si están en peligro, no duden en llamar al 17 o al 112. Si no pueden hablar, pueden enviar un mensaje de texto al 114 o incluso para las personas sordomudas. O si no pueden hablar, está el 114 por SMS. Muchísimas gracias. Ya es el final de este episodio. Les recuerdo, por supuesto, que si ustedes también quieren participar en StoryCube, tienen un correo que aparece justo aquí. Pueden enviar un pequeño resumen de lo que han vivido. Será un gusto incluirlos en el programa. Para los demás, buena noche. Fue Noah en StoryCube. Adiós.